Dios les bendiga a todos. Quiero compartir esta reflexión que he titulado El viejo guerrero que venció a los gigantes. Para ello quiero leer en el libro de Jueces capítulo 1 versículo 22 la palabra del Señor que dice: Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta reflexión que voy a compartir sea de bendición e inspiración para la vida de todas las personas que puedan escucharlo. Ministra, Señor, a sus vidas a través de ellas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Moisés envió guerreros a espiar la ciudad de Canaán, uno de los guerreros que iba dentro de esos espías fue Caleb. Caleb caminó por el monte Hebrón en esa misión que había sido encomendada por Moisés. Y cuando regresó, oyó la promesa que Dios les había determinado. La tierra que pisaron será de ustedes. Caleb creyó esa promesa, Caleb vivió con esa promesa y en función de esa promesa, en base a esa promesa, luego Caleb se acerca a Josué, ya habiendo muerto Moisés y estando Josué al frente de la nación, se acerca para pedir su posesión, para pedir su herencia, para pedir aquello que Dios le había prometido. Sin embargo, por la edad que tenía Caleb, que ahora tenía 80 años, él fue advertido de que esa tierra era una tierra de gigantes. Pero eso no lo amedrentó, porque él había creído que Dios le daría la conquista de esa tierra de gigantes. A él no había que recordarle que allí habían gigantes, porque Caleb había estado, antes que hubiesen estado los hebreos, él había ido entre los espías para mirar y ver y darse cuenta por sus propios ojos que esa era una tierra de gigantes. Sin embargo, después de esos 40 años, él se acercó a Moisés para pedir la tierra que Dios le había ofrecido en heredad, para conquistarla. Y a pesar de que estaba viejo, él sintió que seguía siendo un conquistador. Esto es importante en la vida del creyente. Esto es importante en la vida de los hombres y mujeres de fe. Que no importa las circunstancias que nos rodeen, nosotros podemos seguir teniendo y manteniendo nuestra visión y nuestra convicción en que el Señor nuestro Dios será un Dios de bendición, de éxito para nuestra vida. Ahora, ¿qué hizo que Caleb pudiera disfrutar de esa promesa y materializarla? Su autoridad ante aquellas personas incrédulas. En el capítulo 13, versículo 30 del libro de Números, dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto lo está haciendo Caleb en el momento en el que la gente, los otros 10 espías que habían ido, habían dicho: la tierra es como Dios dijo que es, pero no es para nosotros porque no tenemos la capacidad de conquistarla. Caleb, con autoridad, hizo callar al pueblo para decir: entonces con fuerza y con fe y con autoridad, más podremos nosotros que ellos. La autoridad espiritual te lleva a entender que en algunos momentos, aunque el enemigo aparezca o aparente ser un vencedor, aunque el enemigo aparente ser muy poderoso, más podremos nosotros que ellos, porque más fuerte es el Dios que está en nosotros, el Dios que habita por la fe en nuestros corazones. Pero es una cuestión de fe, de que nosotros creamos y tengamos entonces para ello autoridad. Cuando tú crees la palabra de Dios, vas a tener autoridad para hacer las cosas que Dios te está mandando a hacer. Cuando tú crees la palabra de Dios, tú vas a tener autoridad para ordenar inclusive que las cosas ocurran. Y cuando estoy hablando de ordenar que las cosas ocurran, no estoy hablando en el sentido metafísico, de que tú hablas y las cosas van a suceder porque tú las dices. No, cuando te digo es que tú tienes fe y tú vas a actuar en función de aquello que Dios te ha prometido. Y en función de eso que Dios te ha prometido, entonces tú determinarás que tú serás más vencedor, serás más poderoso que las demás personas que te adversan. Fíjate que esta misma palabra es lo que el apóstol Pablo decía,
que cuando nosotros tenemos al Señor, entonces más poderoso es el que está en nosotros. Ese Dios que está con nosotros es el que nos da entonces la capacidad para nosotros ir adelante, para nosotros crecer, para nosotros vencer y conquistar. La segunda característica, la primera fue su fidelidad, su autoridad, pero la segunda característica es su fidelidad. En Números 24, 14-24 dice la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate qué importante que nosotros seamos fieles a creer la palabra del Señor. Cuando crees la palabra del Señor y actúas en autoridad, eso va a producir fidelidad en tu vida. Y esta fidelidad habla de fe, de creer, de convicción, de que lo que Dios ha determinado que va a ser, así será. Josué fue a mirar aquella tierra. Josué junto a Caleb fueron a mirar aquella tierra desde la perspectiva de que esa era la tierra que Dios les había dado. Ellos no fueron dudando de si ellos podrían o no podrían conquistar esa tierra. Caleb llevaba la determinación de que esa tierra que Dios le había dado era para ellos y se acabó. Yo no voy a mirar si la puedo tomar o no. No, mi estrategia en esta inspección ocular, en este trabajo de espionaje, es para ver cómo podemos nosotros conquistar esa ciudad que Dios dijo que es nuestra. Dios te da una promesa y en función de esa promesa tú debes girar y ordenar tu vida, debes dirigir tus pasos en función de esa promesa. La promesa está dada, la palabra está dada y Dios va a traer bendición a tu vida, pero tú tienes que ejecutarla. Ahora, cuando en ti hay un espíritu distinto, y el espíritu distinto es el espíritu de Dios que habita por la fe en ti, y que así a veces nosotros, teniendo tanto tiempo y caminando en el Señor por mucho tiempo, a veces ignoramos por las circunstancias qué espíritu hay en nosotros. Y vuelvo a recordarles, como predicando en estos días decía, en una oportunidad llegaron unas personas, estaban arrinconando al Señor. Estoy hablando en términos muy maracuyos, ¿no? Estaban arrinconando al Señor. Lo tenían ellos allá, los apóstoles sintieron como que, wow, porque nosotros tenemos autoridad, ¿por qué no usamos esta autoridad para deshacernos de esta gente? Y dijeron, Señor, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente? Ellos tenían autoridad para hacerlo, pero Cristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Hay creyentes que no saben cuál es el espíritu que está en él. Hay creyentes que no saben que el Espíritu Santo de Dios está en su vida para fortalecerlos, para bendecirlos, para impulsarlos a seguir adelante. Cuando ese espíritu que está en ti obra según la palabra de Dios, porque tú crees en la palabra de Dios, entonces Dios va a traer bendición a tu vida por tu fidelidad. Hay gente que se aleja de las promesas y de la palabra de Dios. Hay gente que reniega de las promesas y de la palabra de Dios. Hay gente que se revela a las promesas y a la palabra de Dios. Pero hay gente que, cual Caleb, tiene un espíritu distinto y dicen, voy a ir en pos de mi Dios, voy a ir en pos de Jehová de los ejércitos, voy a ir en pos del Señor Jesucristo, voy a ir en pos de la vivencia que tengo con el Espíritu Santo que habita por la fe en mi corazón. Y la tercera característica de este anciano que venció a los gigantes fue su profunda confianza en el Señor. Fíjese esta determinación. En Josué 14:12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¡Qué determinación cuando este hombre vino a buscar una palabra de Dios para su vida! Él le creyó a Dios aquella promesa, él confió en la palabra de Dios, él esperó durante 40 años y ahora que se dio la oportunidad, yo voy a poseer
y voy a tomar posesión de la tierra. Caleb se llenó de valor. Caleb, lleno de valor, fue a decirle a Josué: Josué, yo necesito que la promesa que Dios me dio se cumpla en mi vida. Y la conclusión de todo esto es que ya en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 20, que leímos al principio de esta reflexión, dice: y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él, aleluya, y él de allí arrojó a los 3 hijos de Anac. A los 3 gigantes los arrojó de allí. Tú con el Señor puedes arrojar todos los gigantes que se levanten alrededor de tu vida. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy alabo y bendigo tu nombre. Te doy gracias por tu fidelidad, misericordia y por tu fiel cuidado sobre nuestra vida. Hoy oro, Padre querido, en el nombre de Jesús, pidiéndote que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en los corazones de cada uno de nosotros. Oro, Señor, por todas las personas que están escuchando esta reflexión, para que esta palabra tú puedas confirmarla por el Espíritu Santo en sus corazones y pueda traer bendición e inspiración en sus vidas, y ellos puedan compartirlas con otras personas para también, Señor, traer bendición e inspiración a sus vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.